Bueno, en el día de hoy tenemos un programa dedicado al análisis, bueno, de la visita, de la gira internacional que está haciendo nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Bueno, y el significado real, vamos a llamar la narrativa real sobre lo que significa pues la presencia del presidente Nicolás Maduro en Brasil, en la reunión de jefes de estados de suramericanos, UNASUR, y luego pues su visita a Turquía y Arabia Saudita, que está actualmente. Y bueno, pero esa visita en el contexto mundial, ¿no? Que parece que hay algunos analistas, ¿verdad?, de la oposición que quisieron, bueno, parece que les pegó mucho, ¿no?, la visita a Brasil del presidente, el anuncio que hace en Brasil el presidente Nicolás Maduro de ingresar, la intención de ingresar a los BRICS, el apoyo que ahí mismo en esa reunión recibe del presidente Lula, quien es miembro fundador de los BRICS. ¿Qué es los BRICS? Bueno, los BRICS es una asociación, ¿verdad?, de países, de estados, y muy importante, a donde está BRICS, son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y bueno, y hay una cantidad de países que están pidiendo entrar a esta agrupación regional, una agrupación que pretende consolidarse como un grupo de países que lucha por la soberanía, que respeta la autodeterminación de los pueblos, que promueve la autodeterminación pues de los pueblos, ¿no? Y no trata de ser hegemonía a través de métodos de guerra, métodos de aplicar las medidas unilaterales, coercitivas unilaterales, es decir, las sanciones, sino que bueno, es un grupo que mediante el complemento entre las naciones, ¿verdad?, la colaboración entre las naciones, se presenta como un bloque y que bueno, tiene unos números sumamente importantes, ¿no? Incluso decíamos en programas pasados que de acuerdo a proyecciones del Fondo Monetario Internacional, imagínense ustedes, estas son proyecciones del Fondo Monetario Internacional, dice que para el 2028 el porcentaje de los BRICS, o sea, el aporte de los BRICS al Producto Interno Bruto será de 33,6%. Será como de 36,6% comparado con el 31,6% del año 2022. Mientras que el porcentaje del G7, ¿qué es el G7? El G7 está conformado, fíjense bien estos números. Aquí acaba de llegar nuestro invitado especialísimo para este análisis. Ya me tenía asustado porque, bueno, el análisis sin Roy Daza no sería igual para este momento tan importante, ¿no? Entonces decía Roy, que hablaba aquí, que, bueno, vamos a ver de quién se trata nuestro invitado especial para este análisis. Pero decía que la visita del presidente Nicolás Maduro a Brasil y lo que dijo Lula sobre que habían cambiado, habían inventado virtualmente una narrativa sobre lo que pasaba a Venezuela, bueno, la misma derecha globalizada se encargó de demostrar de cómo construyen una narrativa, porque sacó totalmente de contexto esa visita del presidente a Brasil y lo que significa en el contexto mundial, o sea, en el nuevo ordenamiento mundial, y hay que verla con lo que está pasando actualmente y lo que pasó días después. O sea, es la visita del presidente a Brasil un día antes, una visita oficial, un día antes de que se reunieran los jefes de estados de los países latinoamericanos, de la UNASUR, pero que día
que días después, eso fue el 30 de mayo, la visita del presidente de Brasil, pero el 3 de junio se estaban reuniendo los cancilleres en Sudáfrica de los BRICS, ¿verdad? Y el presidente, desde un país miembro de los BRICS, que es Brasil, fundador de los BRICS, anuncia que su intención ya prácticamente que formal de ingresar a los BRICS, y Lula, que es miembro de los BRICS, le dice que cuente con su apoyo. Y recordábamos que los BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero también comentábamos, Roy, que de acuerdo a proyecciones del Fondo Monetario Internacional, dice el Fondo Monetario Internacional que para el 2028 el porcentaje de los BRICS aumentará al 33%, al 33,6%. Estamos hablando del porcentaje de aporte a Producto Interno Bruto Mundial. A 33,6% comparado con 31,6% del 2022, mientras que el porcentaje del G7, fíjense quiénes son el G7, aquel que me escucha, el G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea completa. Pero fíjense entonces lo que dice así, dice que mientras que el porcentaje del G7 disminuirá al 27,8% en comparación con el 30,4% del año pasado. A finales del 2020 las cifras fueron similares, o sea que ya desde 2020 el aporte al Producto Interno Bruto Mundial se emparejó, tanto el de los BRICS como el del G7, pero la proyección a el 2028 es que los BRICS superen con 33,6% contra el 27,8% del G7. Pero hay un dato bien importante también, sumamente importante, que es que el propio Fondo Monetario Internacional asegura que entre el 2023 y el 2028 la contribución de China al crecimiento económico global será 2 veces superior al de Estados Unidos. Entonces, bueno, imagínense ustedes lo que significa entonces los BRICS con China, aportando el doble que aporta los Estados Unidos al crecimiento mundial. Bueno, tenemos para hacer este análisis, como invitado a Roy Alberto Daza. Roy Alberto Daza es escritor, periodista, internacionalista, analista político y parlamentario. Actualmente se desempeña como diputado principal por el Estado Aragua ante la Asamblea Nacional. Forma parte de la Comisión Permanente de Política Exterior en la condición de segundo vicepresidente. Integra el grupo parlamentario venezolano del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, instancia en la cual ocupa la vicepresidencia de la Comisión de Política, Soberanía e Integración. Roy Daza es siempre un luchador por la integración suramericana, o sea que es totalmente de pensamiento bolivariano. De ahí nace la Unión Suramericana. También es parte de la Comisión Especial de Paz, Diálogo y Reconciliación Nacional y presidente del grupo, muy importante, que es un invitado especial para el momento que se está viviendo, el momento histórico. Él preside el Grupo de Amistad Parlamentario de Venezuela con Brasil y además él integra la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y representa al PSUV en el Foro de Sao Paulo y en la COPAL, de donde acaba de llegar. Creo que estaba la semana pasada allá reunido en la COPAL. ¿Qué es la COPAL? Es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos en América Latina. Pero antes de darle la palabra a Roy Daza, vamos a escuchar 2 audios, primero, para estos unos audios, presten atención, queridos oyentes, lo que significa la coherencia política, El primer audio que vamos a escuchar es del presidente Chávez en una visita en Brasil, a la cual yo estuve presente en esa visita, por cierto, porque era el ministro del despacho de la presidencia de Chávez, que fue en el año 2010. Escuchemos qué dijo Chávez en el 2010 desde Brasil. Y Bolívar decía, y escribió, el Brasil, bienvenido el Brasil,
independiente, que será la más grande garantía que nos ha enviado la providencia para garantizar la continuidad de nuestras jóvenes repúblicas suramericanas. 200 años después, esa expresión hoy ha adquirido mayor grandeza, mayor dimensión, mayor profundidad. Nada ni nadie podrá echar atrás ya lo que hemos venido construyendo. Lo que hemos venido construyendo que forma parte de esa construcción mayor que es la Unión Suramericana. Unión Suramericana que, como sabemos, es absolutamente vital para conformar un mundo nuevo. Ese mundo nuevo, bueno, lo hemos llamado de muchas maneras. Una de ellas, muy común, es llamar al mundo nuevo el mundo pluripolar. Ya no será el bipolar, ya no será el unipolar, no, el mundo pluripolar. Bolívar hablaba del equilibrio del universo, el universo equilibrado, y todo indica, la historia, la geografía, la sociedad, todas las ciencias lo indican. Aquí en este vasto territorio que comienza ya en el Caribe, pasa por esta gigantesca llanura y termina ya en la Patagonia, en la Tierra del Fuego. Todo aquí indica que Suramérica debe conformar ahora mismo, en este siglo que comenzó ya, un polo de fuerza. Era el proyecto de Bolívar y de muchos otros, de Abreu de Lima, el gran pernambucano, la formación en Suramérica de un solo cuerpo político y por tanto económico, humano. En esa dirección vamos, Lula. Ahora vamos a escuchar seguidamente, antes de darle la palabra a nuestro invitado, para que vean, 13 años después, estas reflexiones de Chávez las hizo en el 2010 y 13 años después a nuestro presidente Nicolás Maduro, el 30 de mayo del 2023, bueno, hablando de esa misma conformación de ese polo de poder para equilibrar a los países del mundo, el equilibrio del universo, decía Simón Bolívar. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Hagamos el esfuerzo político, ahí donde priva la política, diplomático, de altura, de poder encontrarnos, poder debatir y poder tomar decisiones conjuntas que se conviertan en políticas públicas de todo nuestro país. El mundo está viviendo cambios acelerados. Está surgiendo una nueva geopolítica mundial, presidente Lula, lo hablábamos ayer. Está surgiendo una nueva geopolítica mundial. Y esa nueva geopolítica mundial tiene actores importantísimos. Se hablaba de un mundo unipolar donde el imperio norteamericano era hegemónico y dominante. Eso ha declinado y la tendencia a decline es definitiva. Han surgido nuevas potencias y nuevas regiones, la China y otras nuevas potencias y nuevas regiones. En esa nueva geopolítica mundial ha surgido un movimiento muy importante, los BRICS, movimiento poderoso, que sin lugar a dudas se convierte hoy por hoy en la punta de lanza o en la vanguardia de los procesos de cambio de la geopolítica mundial, del poder mundial. Brasil forma parte de ese grupo de los BRICS, fundador. Argentina ha solicitado también ingresar y muchos otros países, Arabia Saudita. Pareciera convertirse los BRICS en el imán del grupo emergente más poderoso que con buena esperanza apunta a un cambio en la geopolítica mundial. Bueno, Roy, imagínate tú, el presidente, y fíjate, hablando de esto, de la narrativa, que hacía Lula, la narrativa. Bueno, los medios globalizados hacen un análisis, lo sacan todo de contexto y sacan un análisis y quieren crear una realidad, ¿no? De verdad, muy corta ese análisis, ¿no?
fíjense que interesante, ¿no? Está Venezuela con el 18% de las reservas probadas del planeta. El presidente nombra ahí en su intervención Arabia Saudita, que está pidiendo que seguramente será el próximo miembro de los BRICS, que tiene el 17% de las reservas probadas del planeta. Ya van 17 y 18, van 35. Pero si le suma el 6% de Rusia y el 9% de Irán, que también está pidiendo entrar a los BRICS, ahí tiene nada más el 50% de las reservas probadas de petróleo de este planeta. Bueno, el significado, Roy, dale tu significado. Y bueno, y parece, después el canciller ruso, ya vamos a escuchar unos audios del canciller ruso, Lavrov, que está en una reunión preparatoria, estuvo en una reunión preparatoria de los cancilleres, una reunión de cancilleres de los países de los BRICS, bueno, para una reunión de jefes de Estado que va a haber en agosto, bueno, y de ahí dice que esa construcción del nuevo mundo, ¿verdad?, del nuevo orden mundial se está acelerando. ¿Qué nos reflexiona Roy al respecto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y bueno, dos temas muy apasionantes y estamos, digamos, como en un momento noticioso en relación a estos asuntos que tienen que ver con la integración. Y yo diría que bueno, que antes de verlo de la integración, verlo de la configuración de un nuevo mapa mundial. Si el mapa político, militar y económico está sufriendo una modificación sustancial. Creo que el hecho de que el presidente Lula plantee abiertamente en un acto público la incorporación de Venezuela al grupo BRICS es quizás una de las noticias más importantes que yo puedo calificar en los últimos años. ¿Por qué? Porque esta es la ratificación de la justeza y de la certeza de la estrategia trazada por el comandante Chávez. Es decir, confirma lo que el comandante Chávez dijo hace 20 y tantos años, yo diría más, yo diría desde su discurso en La Habana en 1994, cuando ya perfila una posición política en esa dirección. Documento muy importante. Y por otra parte que el presidente Maduro no solo ratifica la posición, sino que incorpora nuevos elementos. Estos nuevos elementos tienen que ver, en primer lugar, que algo que mucha gente a veces no comprende, dadas las coyunturas y dada la mediática esta contra nuestro país, que es que Venezuela ha estado, está y estará en el panorama mundial por siempre, por dos razones. Una, ya tú la decías, no la repito, que es nuestras grandes reservas de petróleo y nuestra capacidad de obtener una alta renta petrolera por ese petróleo, porque son los dos aspectos. Y en tercer lugar, por una razón política, es decir, la política que hoy encabeza el presidente Nicolás Maduro, la política bolivariana, es la política que hoy se contrapone a la doctrina Monroe, que es la que hoy se contrapone a la doctrina de la hegemonía imperialista. Y creo que eso está en declive y lo que está resurgiendo es un mundo multipolar. Yo creo que en pocos meses Irán va a ser parte de los BRICS. Yo creo que en breve tiempo Arabia Saudita, que es indiscutiblemente un país muy importante desde el punto de vista económico, ese país produce 14 millones de barriles diarios, es el primer productor exportador del mundo y además, por supuesto, tiene una influencia decisiva en todo el Medio Oriente y en el mundo petrolero, del cual nosotros formamos parte. Nosotros somos parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo desde su nacimiento. Es más, nosotros, precisamente, venezolanos fueron los que convencieron a los saudíes de incorporarse a esta organización decisiva en lo que tiene que ver con la política económica mundial. Decisiva. Es decir, el que se llame engaño con respecto a lo que significa la OPEP no está entendiendo qué es lo que está pasando en el mundo. A eso hay que agregarle otro elemento.
que es Suramérica ya no es un punto en el mapa. Suramérica es una realidad política. Y mucha gente dio por muerta a UNASUR, dio por muerta a la CELAC, dio por muerta el ALBA, dio por muerta la unidad. ¿Por qué? Porque hacía 10 años no se reunían los presidentes de Suramérica. Hacía 10 años que se había entorpecido el proceso de integración. Había desaparecido la Secretaría General. Un traidor como el señor Moreno de Ecuador había incluso cerrado el local de UNASUR y había quitado la estatua de Néstor Kirchner. Es decir, incluso hasta en lo simbólico. Es decir, el imperio siempre pide que lo simbólico también termine. Es decir, el local, el sitio, la estatua del gran argentino que fue indiscutiblemente Néstor Kirchner. Bueno, en aquellos momentos yo decía, calma y cordura, como le gusta decir a nuestro presidente. Esta decisión política de la unidad no va a ser interrumpida por unos gobiernos que son transitorios. Fíjate. Que no tienen cómo hoy responder a las necesidades y a las aspiraciones de la nación. Hoy esos gobiernos están derrotados políticamente, los neoliberales están derrotados y la derecha están derrotada. Porque termino esta parte con un elemento que es sumamente importante. Lo que pasa en América Latina es que las fuerzas revolucionarias, las fuerzas socialistas, las fuerzas democráticas, le estamos ganando la pelea política y cultural a la derecha neoliberal y fascista. Bueno, tremendas reflexiones de Roy Da, ¿sabes? Que tremendo invitado, por eso que es invitado permanente a este programa. Pero vamos a escuchar antes de irnos a identificar la señal. Una reflexión del presidente Nicolás Maduro que está en la misma sintonía de lo que nos viene hablando Roy, nuestro invitado, de la importancia de la unión verdadera suramericana, que va mucho más allá de posiciones ideológicas. Es una necesidad en la nueva conformación del orden mundial. Si no, se quedarán rezagados esos países. Pero escuchemos al presidente Nicolás Maduro. ¿Dónde se va a quedar Suramérica? Nos vamos a quedar rezagados. Vamos a ver cómo pasa el tren varias veces y nosotros cada quien aquí peleando o divididos o sin hablarnos o con prejuicios unos del otro, que tú eres esto, que tú eres aquello. Bastante daño le ha hecho a las relaciones internacionales y a nuestro continente la ideologización extrema de las relaciones entre nuestros países, entre nuestros gobiernos. Pongamos de lado esa ideologización y demos pasos adelante con visión de Estado, con visión de altura, para que esta iniciativa que ha tomado el presidente Lula y que hemos acogido todos con beneplácito sea el inicio de una nueva etapa de encuentro, reencuentro, reunión y ojalá unión verdadera de Sudamérica, presidente. Muchas gracias. Winston Churchill, el comandante general de la milicia bolivariana con todo su estado mayor, la milicia de el Zulia, la milicia de la Red Central. Bueno, todos los milicianos y las milicianas son oyentes de este programa, ¿no? Más de 3.5 millones de milicianos, ¿no? Y más de 800.000 milicianos en el pie de lucha. Y nos dicen también que está en sintonía el grupo de los 70. ¿Sabe qué es el grupo de los 70? No sé qué es el grupo de los 70. Estamos hablando del G7. Vamos a poner el G70, el grupo de los 70. El grupo de los 70 son los 24 responsables de la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Defensa Integral de la Nación, junto con los 46 municipios más poblados del país. Bueno, tú sabes que la milicia tiene en sus funciones no solo el adoctrinamiento, ¿verdad? Crear. Ellos deben irradiar también, sembrar pues la conciencia colectiva, que según Chávez decía, era el mayor de los poderes después del poder de Dios. La conciencia colectiva de todo esto que está pasando. Y eso es muy importante, pues, que nuestros militares estén en conocimiento de cómo se mueve pues el ajedrez geopolítico del mundo. Vamos entonces a escuchar, para tu reflexión, escuchábamos al presidente Nicolás Maduro, que estaba prácticamente en la misma sintonía que tú venías reflexionando sobre la importancia
de la unión verdadera de los países suramericanos, bueno, lo que significa esa unión, ¿verdad?, con lo que es el desarrollo y la expansión de los BRICS, y bueno, y el nuevo orden mundial. Pero vamos a escuchar a alguien que a lo mejor, porque tú vienes de México, estabas en México, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a Alfredo Jalife, que hablar del nuevo orden mundial. El profesor Jalife. El profesor Jalife está catalogado como uno de los analistas más importantes de la geopolítica mundial. Incluso acaba de ser una universidad, varios institutos universitarios lo catalogan como el tercero más influyente a nivel mundial. Pero bueno, él nos habla, va a hablar aquí en cómo se conecta esto, mire, todo este orden mundial con lo que está pasando en Ucrania, y él lo considera como un error que más bien está acelerando este proceso de la construcción de un nuevo orden mundial. Escuchemos entonces al profesor Alfredo Jalife. El mundo estaba en una quietud tramposa. Nadie quería dar el primer paso para romper ese orden previo, ¿no?, que era unipolar con Estados Unidos, y con la asfixia que intentó hacer la OTAN en Ucrania desde 2014. Yo creo que no midieron las consecuencias, se equivocaron con las sanciones, como que ya Rusia estaba preparada, y al tener un efecto boomerang, pues viene la crisis energética, la crisis de los alimentos, y sobre todo la crisis energética golpea a Estados Unidos y a la Unión Europea. No tiene gobernabilidad el G7, todos sus mandatarios están en la lona, tienen problemas internos. Incluso el New York Times, que es muy cercano a Biden, reconocen que el G7 pasa su peor momento. No solamente geoeconómico, porque los BRICS en poder de paridad de compra ya los superó. Hay que ver las tendencias y las proyecciones. El G7 está cayendo y los BRICS van subiendo. En total sintonía con lo que viene hablando Roy Daza, pero vamos a escuchar el siguiente audio, es bien importante porque es que Roy parece que habló con el profesor Jalife. Es amigo mío, yo lo conozco. Yo sabía, Fíjese, Jalife dice algo que está diciendo Roy Daza en el próximo audio, ¿no? Habla de las ventajas, ¿verdad? Y eso también lo escribió Padrino López en su libro, en uno de los libros del análisis geopolítico. Habla de las ventajas militar, tecnológica, económica y la caída del dólar. ¿Cómo eso? ¿A quién tiene la ventaja militar hoy en día? ¿Quién tiene la ventaja tecnológica hoy en día? ¿Quién tiene la ventaja económica hoy en día? ¿Y qué significa precisamente el que tiene toda esa ventaja? Está ligada pues a lo que viene, que es el declive pues del dólar, ¿no? Ya hay otras formas de intercambio, ¿no?, a nivel mundial. Pero escuchemos al profesor Jalife para escuchar a las reflexiones de nuestro invitado. A nivel militar, Estados Unidos ya no es la superpotencia. La primera es Rusia, pues tiene misiles hipersónicos que carece Estados Unidos. A nivel de inteligencia artificial, el mismo Pentágono acepta que China lleva una ventaja de 15 a 20 años. Entonces, al pegarle al dólar con la desdolarización, pues naturalmente pues ese orden unipolar se viene abajo. Conforme los BRICS se vayan ajustando a este nuevo orden geofinanciero mundial, quizás vayan a crear una divisa. Y lo que vamos a ver es un nuevo orden mundial característico de desglobalización, y estamos yendo a regionalismo. Cada país va a tener su propia realidad, porque no estamos en la misma sincronía El Salvador que México, para decir algo. Ni Brasil con México, ni Argentina con Brasil. Hay que irse con mucho cuidado, pero sí se nota la regionalización. A México le va a ir mejor que a Estados Unidos, porque se está manejando mejor la economía por 1000 factores, ¿no? Pero más que nada a nivel estructural tiene rumbo, que eso es bastante. Se ha recuperado parte de la soberanía energética. Antes México no existía, era un país totalmente entregado. Bueno, Roy, tu análisis ahí con tu amigo, el profesor Jalife. Sí, ya he tenido la oportunidad de conversar con él algunas veces y conozco sus trabajos que tienen que ver precisamente con estos temas de la geopolítica. Hay una realidad económica que hay que subrayar siempre, es decir, no hay ninguna posibilidad de que los Estados Unidos pueda equiparar en el corto plazo al desarrollo científico y tecnológico de China. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, durante casi 20 años, los Estados Unidos se ocuparon fue de la guerra,
fue de intervenir en Irak, de Libia, en Afganistán, de torpedear el proceso suramericano, de intervenir incluso de manera militar directa o indirectamente en varios países de África, a través de Francia y a través de Holanda y de la propia Inglaterra, y descuidaron precisamente lo que es la esencia del desarrollo de las fuerzas productivas, que es producción y exportación, que es desarrollo científico y tecnológico, que es comercio, y se fueron por la vía de las sanciones a China. Creo que podría el doctor Jalife escribir un libro completo sobre las sanciones a China, porque son muchas, y paradójicamente con el país que tiene la deuda más grande de los Estados Unidos, la tiene bajo su control Japón, China e Inglaterra. Es decir, uno de los problemas graves que hoy tiene la economía norteamericana es ese déficit fiscal consecutivo que los lleva a una crisis en este momento precisamente. La acaban de resolver por la vía de subir el techo de la deuda, pero subir el techo de la deuda significa que te endeudaste más. Es decir, significa que no pudiste resolver el déficit, sencillamente subiste la vara. Eso es lo que acaba de suceder sobre la base de una presión muy fuerte del Departamento del Tesoro. Pero hay otro tema económico, que es el país que exporte más, el país que produzca más es en el mundo, en la economía mundial, es el que va a determinar la moneda. O lo que uno puede prever por la existencia de los BRICS es que una canasta de moneda, añado esto ahora, de los BRICS, será la moneda fundamental de las transacciones, por lo menos de una parte. Yo no soy tan definitivo en estas conclusiones, pero digo, por lo menos de una parte del comercio mundial se va a dar. Pero hay una situación nueva ahora, hay una situación nueva que hay que medirla a partir del impacto de la entrevista entre el presidente Maduro y el príncipe heredero de Arabia Saudita. No me atrevo a decir el nombre porque es un poco enredado. Salman el Haitham, algo así muy complicado decirlo en árabe. Pero esto va a tener un impacto. El primer impacto va a ser que va a haber una recuperación de los precios del petróleo y un equilibrio del mercado petrolero. Esto va a incidir sobre la situación del dólar y va a incidir en la economía norteamericana, específicamente la norteamericana. ¿Por qué? Porque estamos frente a una realidad. El décimo país, el 10% de las exportaciones mundiales son de Alemania. Y hoy Alemania está registrado como un país en crisis financiera y en crisis económica, porque su relación con Rusia fue rota por su dependencia con los Estados Unidos. Alemania no tiene ninguna razón por la cual está rompiendo con Rusia. Él ha debido mantener su posición y más bien obrar en función de buscar una salida pacífica al conflicto, una salida diplomática al conflicto. Por cierto, salida diplomática al conflicto que tiene como actores desde el punto de vista político a Lula, ¿no?, a Xi Jinping y al Papa Francisco. Es decir, fíjese donde están anotadas las salidas políticas, cuáles son las salidas desde el punto de vista militar y desde el punto de vista autoritario, desde el punto de vista de la aplicación dictatorial de la política mundial. Borrell, el canciller de la Unión Europea, el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, y el señor Biden. Macron a veces lanza para un lado y lanza para otro, uno no sabe por dónde va, y el canciller Scholz de Alemania, que definitivamente está comprometido hasta los tuétanos en una política de guerra. Creo que esta política de guerra, esta política belicista va a llevar a una catástrofe. Ojalá que no nos lleven a una catástrofe, una confrontación nuclear de bombas atómicas, pero va a llevar a una catástrofe a la economía alemana, a la economía francesa y a la ya vapuleada economía italiana. ¿Qué es lo que viene desde el punto de vista político en la geopolítica mundial? Bueno, va a suceder algo muy sencillo. Es decir, viene la discusión sobre la institución
que debe regir las relaciones diplomáticas internacionales, las Naciones Unidas y concretamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese es un replanteamiento de la geopolítica mundial en el plano militar. Bueno, fíjate, aquí tremendo invitado, porque está hablando y está en plena sintonía con la declaración conjunta de los cancilleres del bloque de los BRICS, ¿no? A donde hablan el respeto, dice, uno de los 5 puntos, o los 4 puntos generales más importantes que llegan en su declaración conjunta es de los ministros de Relaciones Interiores, es la reafirmación de su compromiso de reforzar el multilateralismo y respetar los derechos internacionales, incluidos los objetivos y los principios de la Carta de la ONU, ¿no? Retomarla, que ha sido pisoteado y como le ha dado la gana pues por los Estados Unidos, ¿no? Expresaron su preocupación por el uso de las medidas coercitivas unilaterales. Volvieron a llamar a la reforma de los órganos principales de las Naciones Unidas. Lo que hay que reformarlo, hay que replantearlo, hay que hacerlo respetar en el mundo, ¿no? A través de fuerza. Subrayaron la importancia de promover el uso de monedas nacionales, que tú vienes hablando mucho, la canasta de monedas, que bueno, imagínate tú si está según proyección del Fondo Monetario Internacional, dice que para el 2028 el aporte al crecimiento mundial de China será el doble de los Estados Unidos. Entonces, ¿quién puede imponer la moneda en el mundo? Bueno, es un hecho real, o sea, es un hecho que está ahí, ¿no? No es solamente declaraciones, ¿no? Es un hecho de la economía, un hecho real, ¿no? De la economía. Pero escuchemos para la reflexión de otro amigo de Roy, vamos a escuchar al canciller Lavrov, ¿verdad? De Sudáfrica, eso fue el 2 de junio de este año, que habla pues de cómo se ha acelerado, pues, precisamente yo creo que nadie se esperaba en el mundo, los analistas políticos en el mundo y de la geopolítica, se esperaba que este nuevo orden mundial se acelerara en base a los errores cometidos por los Estados Unidos. Pero escuchemos entonces al canciller Lavrov. El mundo está cambiando rápidamente ante nuestros ojos. Los estados de Asia, África y América Latina están fortaleciendo sus posiciones económicas, demostrando su deseo y disposición para defender los intereses nacionales soberanos y desempeñar un papel igualitario en los procesos globales. La formación de un orden mundial policéntrico más justo se está acelerando. El modo de vida unipolar, aguzado para crear privilegios para un grupo reducido de países, imponiendo a todos los demás algunas reglas y normas dictadas por intereses egoístas que no tienen en cuenta los principios fundamentales del derecho internacional, se está convirtiendo en una cosa del pasado. Occidente, a través de sanciones y chantajes financieros, está tratando persistentemente de influir en la elección de un modelo económico y de socios comerciales por parte de los estados soberanos, limitando sus oportunidades. Continúan los intentos de ideologizar las discusiones internacionales y las instituciones multilaterales. Como resultado, las tareas urgentes de la comunidad internacional para sacar a la economía mundial de la crisis, garantizar su desarrollo sostenible, la reforma coordinada del sistema monetario, financiero y comercial mundial, teniendo en cuenta los intereses de la mayoría global, no están siendo resueltos. Tales costumbres y prácticas neocoloniales basadas en el deseo de vivir a expensas de los demás tienen el impacto más negativo en la comunicación interestatal y son inaceptables en el mundo moderno. Estoy convencido de que, en las condiciones actuales, el papel de los BRICS para ayudar a resolver los problemas globales solo debe aumentar, especialmente porque nuestra asociación sigue siendo un ejemplo de verdadero multilateralismo, inclusivo, universal y no discriminatorio. En las condiciones actuales, los BRICS continúan construyendo la cooperación sobre la base del respeto mutuo, los principios de apertura, pragmatismo, solidaridad, consenso y continuidad. En el contexto de las acciones de Occidente, nuestros países junto a todos los estados de la mayoría global deben buscar activamente respuestas universales conjuntas a los desafíos de nuestros tiempos.
Bueno, Roy, tu reflexión es, bueno, la propuesta de los BRICS se enfrenta a una propuesta y a un modo de actuar del G7. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo ves tú la propuesta que tienen los BRICS en estos momentos como parte fundamental o vanguardia fundamental de la construcción de un nuevo orden mundial? Mira, aquí hay que retomar un poco la ideología, ¿no? Estos asuntos no se entienden sin un análisis de la política, incluso de términos mucho más profundos en la teoría política. Ahí hay que retomar el planteamiento del comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez definió con mucha claridad, y no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces, que los principios sobre los que deben regir a las relaciones entre las naciones tienen que ser la cooperación, tiene que ser la solidaridad, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, es decir, cada quien se da su gobierno como el pueblo lo decida, y además la complementariedad. Es decir, eso es muy importante porque hay naciones muy poderosas, naciones intermedias y naciones muy pobres. Si no existe el principio de la complementariedad, donde se resuelvan los asuntos que tienen que ver con las asimetrías en el plano económico, en el plano financiero, en el plano tecnológico, no hay solución a los problemas. Pero además de un asunto que el presidente Chávez lo subrayaba mucho, uno se pregunta hoy, ¿por qué el interés de la derecha latinoamericana y del imperialismo norteamericano en destrozar UNASUR? Es decir, en borrarlo del mapa, que por cierto lo hicieron temporalmente, pero ya les renació otra vez, allí en Brasilia, el consenso de Brasilia. Y una de las respuestas, son muchas las respuestas que pudiéramos dar, pero hay una respuesta que para mí es fundamental: la existencia del Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. ¿Por qué? Porque ahí, en primer lugar, los ministros de la defensa, los jefes militares de todos los 12 países, se ponían de acuerdo primero para no pelear entre nosotros, porque no tenía mucho sentido estar haciendo ejercicios de guerra entre nosotros mismos. Y por otra parte, por vincular la defensa al desarrollo económico, social y cultural de nuestros pueblos. Imagínate tú un concepto de ese tamaño. Es decir, eso rompe con la doctrina Monroe, eso rompe con la doctrina imperialista, y precisamente por eso es que querían borrar del mapa a UNASUR, y resulta que ahora les renace con mayor fuerza y con mayor potencialidad económica, si nos da tiempo de hablar de eso un momentico, ¿no? Bueno, fíjate, tú acabas de decir que como el nuevo concepto ideológico de la unión, incluso estás hablando del militar, incluso estás hablando, fíjense, me estás escuchando, pues un mensaje, Roy acaba de dar un mensaje de la milicia bolivariana, lo que significa la milicia bolivariana y el nuevo pensamiento militar venezolano que ya irradia hacia afuera, que no es otra cosa, impulsado por el comandante Hugo Chávez. Bueno, fíjense entonces que es interesante, ¿no? Lo corto, o sea, hablaba Lula de la narrativa, que han creado una narrativa virtual sobre Venezuela, y en este caso particular, una narrativa virtual que se creó sobre la visita o sobre la gira internacional del presidente Nicolás Maduro y su impacto verdadero dentro del contexto internacional. ¿Qué nos puede decir de eso, Roy? De la forma como la mediática mundial crea o quiere minimizar el papel importantísimo del presidente Nicolás Maduro, bueno, en toda esta conformación, porque va más allá, va mucho más allá de Nicolás Maduro como persona, como ser humano. Es Nicolás Maduro que encarna un pensamiento de Chávez, un pensamiento que retomó las banderas de Simón Bolívar y que ya tiene un impacto mundial, que está expresado incluso ese impacto mundial y esa conformación de ese nuevo orden mundial en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tú, muy bien la conoces, muy bien la manejas. Entonces, ¿qué nos puede decir en estos 8 minutos que nos quedan para concluir el programa? Mira, en primer lugar, la mediática mundial no es nada independiente ni imparcial.
la mediática mundial de las grandes corporaciones de comunicación en el mundo responden a la política del Pentágono y de la Casa Blanca. Eso hay que tenerlo muy claro. Por supuesto, si hay una iniciativa como esta iniciativa de reunir en Brasilia a los 12 jefes de Estado para hablar de unidad, esto hay que romperlo. Es decir, en la lógica del imperialismo esto hay que romperlo. Y ahí están sus agentes internos para... Claro, por supuesto. Entonces, la declaración del presidente de Uruguay de la calle Pou era normal. Es decir, un hombre de la oligarquía uruguaya, un hombre de la derecha, yo diría que de la ultraderecha en Uruguay, era normal que tratara de poner un traqui-traqui. Pero de todas maneras, tuvo que aceptar una realidad. Es decir, Uruguay no se puede sustraer ni del Mercosur ni de UNASUR. Es decir, sencillamente porque objetivamente su pueblo, el pueblo uruguayo, es quizás el más integracionista que hay. Es decir, el que más incluso ha hecho por la integración de todas las corrientes políticas. Por otra parte, hay una realidad que es la siguiente. El señor presidente de Chile, Boric, Gabriel Boric, él mismito se mató, le pasó como a Chacumbele. Es decir, él mismito se colocó al lado de la derecha. Porque, ¿cómo es que tú sales a decir algunos improperios contra el presidente Maduro? Y, por cierto, no dijo nada de Otárola, una persona que es primer ministro de Perú, que está implicado en la muerte de 66 ciudadanos en las rebeliones recientes, muy recientes. No dijo nada del desastre que significa el señor Lasso de Ecuador, implicado en 40.000 cosas que no vienen al caso en este programa. Entonces, no, sino que la coloca. ¿Por qué? Porque había que colocar, era el punto Venezuela. ¿Por qué el punto Venezuela? Por una razón, que yo lo voy a decir no con mis palabras, sino con las palabras de Lula da Silva. Cuando Lula sale de la cárcel y va al Congreso de su partido, a ellos a redefinir, pues, su partido, el Partido de los Trabajadores, se reúne para redefinir la situación, ya él libre. Y dice una frase que es muy importante, dice: ahora yo comprendo la resistencia de los venezolanos. Ahora yo comprendo la heroicidad de los venezolanos y las venezolanas, como dice él. Porque si no, no estuviéramos aquí nosotros en este Congreso, buscándole una salida democrática a la situación de Brasil. Y hace poco le acaba de responder a Boric diciendo: no, yo sí conozco el fascismo. Yo conozco un señor aquí que pasó 4 años en la presidencia de mi país y destrozó el Amazonas, y no habló con los indígenas, y no habló con los empresarios, y cerró a Brasil del mundo, y liquidó la democracia brasileña, y aplastó a la justicia brasileña. Ese sí es un fascista, y yo lo conozco. Aquí estuvo en la presidencia de Brasil. Creo que más allá de lo que uno pueda denunciar frente a la mediática, hay una cosa que se llaman los hechos. Y los hechos es que la resistencia de Venezuela es la que es capaz hoy de poner a la democracia en el primer plano en América del Sur y en América Latina en general. Así es, Roy, ¿no? Ya nos atrevemos a decir entonces que esa visita del presidente Nicolás Maduro a Brasil y esa unión y esa comprensión y esa compenetración entre el presidente Lula, que tiene una influencia también del pensamiento de Hugo Chávez, sin duda alguna, fundador, ¿no? Y ya, bueno, con todo lo que pasó y toda la persecución que pasó Lula, y bueno, y Brasil como, bueno, el gigante suramericano, junto con todo el significado, porque es que el presidente Nicolás Maduro, bueno, encarna, ¿verdad?, esa resistencia del pueblo venezolano que yo siempre he dicho aquí en este programa, que es prácticamente genética esa resistencia que viene de nuestros pobladores iniciales, nuestros aborígenes. Bueno, de verdad que el pueblo es heroico, el pueblo es algo de admirar, el pueblo venezolano es fundamental y es vital. Y bueno, ya para cerrar en estos 2 minutos, Roy, ¿es histórica o no es histórica
en este contexto de cómo se mueve el mundo hoy, ese accionar del presidente Nicolás Maduro en Brasil, en Arabia Saudita, proponiendo en la OPEC? ¿Cómo ves tú, para cerrar? ¿Cuál es el mensaje final en este programa? Bueno, la presencia en Brasilia, la presencia en Ankara, en Turquía, y la presencia en Arabia Saudita, es decir, revela en primer lugar la importancia de Venezuela en el campo internacional. Es decir, Venezuela es un actor fundamental en la recomposición del mundo. ¿Por qué? En primer lugar, porque resistimos heroicamente y estamos resistiendo todavía, porque eso no ha pasado. Y en segundo lugar, porque expresamos los nuevos valores, las nuevas realidades de la política. Uno de los problemas que tiene hoy los que dirigen la política en la Casa Blanca es que están mediatizados por un discurso ideológico que no les permite tener flexibilidad, no les permite tener posibilidad de diálogo. Todo lo contrario, lo que pasa a las fuerzas progresistas, lo que pasa con la política del presidente Maduro, que hoy el presidente Maduro demuestra la capacidad de diálogo, la capacidad de hacer política y la capacidad de construir. Un nuevo mundo es posible sin imperialismo. Que viva Venezuela, que viva Bolívar, que viva Chávez, y hasta el próximo martes.